¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Flipper G. Hoy vamos a abordar la época quizás más conocida de la antigua Grecia, la época clásica, en la que dos polis se disputaron el control y la hegemonía del sur de la península de los Balcanes. Estas eran Atenas y Esparta, que eran ciudades tan distintas como su sistema político, sus personajes, ¿de acuerdo? Su forma de encarar los problemas, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora mismo. Comenzamos con Atenas. Esta es una representación de no muy buena calidad de cómo era la ciudad en el siglo V a.C. Podríamos encontrar la Acrópolis, donde actualmente se encuentran las ruinas del Partenón, como la zona de los templos, ya en el centro el ágora, ¿de acuerdo? Y en torno al ágora vemos el resto de dependencias. Bueno, ¿por qué es importante Atenas? Porque tenía un sistema político completamente distinto y novedoso a lo que había habido anteriormente. Era una democracia, no una democracia plena o casi plena como la que tenemos hoy en día, sino que era una democracia un tanto especial, muy avanzada para la época, pero especial. El primer órgano de esta democracia sería la asamblea o eclesía, que era el principal órgano de decisión política. Allí se trataban todas las cuestiones que afectaban a la vida pública. Se votaban las leyes, se decidían las guerras y las paces. Estaba formado por todos los ciudadanos atenienses mayores de 20 años. Las votaciones se realizaban, como veis, a mano alzada. Aquí tenemos los restos de donde se reunía la obule o el Consejo de los 500, que se encargaban de dirimir aquellos asuntos que luego se iban a tratar en la eclesía, en la asamblea. Además, se encontraban los magistrados, que eran los funcionarios que ejecutaban las decisiones de la asamblea. Entre ellos estaban los 10 estrategas, que dirigían el ejército y la armada, y los 9 arcontes, que presidían los tribunales y se encargaban de los ritos religiosos. Por último estaban los tribunales de justicia, que eran elegidos por sorteo entre los ciudadanos cada año. Cada tribunal se especializaba en una materia determinada. Por su parte, Esparta era una ciudad muy distinta. Su sistema político era una monarquía. Tenía dos reyes, que pertenecían a familias distintas y ejercían el poder militar y el poder religioso. Además contaba también con la Jerusía, con el Consejo de Ancianos, en el que estaba formado por los ancianos de las familias más prestigiosas de la ciudad. También estaban los éforos, que eran 5 magistrados con plenos poderes para ejecutar decisiones de la Jerusía. Y claro, también había una asamblea, en este caso no llamada eclesía como en Atenas, sino apela. Recordad, en Esparta se llama apela y estaba formada por todos los hombres libres mayores de 30 años. Su poder era muy limitado, porque la Jerusía podía votar sus decisiones. Y aquí tenemos, bueno, pues una breve infografía sobre curiosidades de Esparta. Bueno, ya sabéis, tenía dos reyes, también nos sirve de resumen. El poder caía en los 5 magistrados, estaba la apela, el consejo de ancianos, bien, y las mujeres espartanas eran más libres que las atenienses, ya que podían tener propiedades, hacían gimnasia y también recibían educación. Y entonces llegamos a uno de los conflictos más importantes de esta época, las guerras médicas. Las guerras médicas fueron entre todas las polis griegas y el imperio persa. Aquí podéis ver cuáles eran las posesiones del imperio persa alrededor del año 490 a.C. En esta época, las polis sometidas se rebelaron contra los persas y el resto de las polis griegas, lideradas por Atenas, acudieron a su ayuda. En la primera guerra médica, que acabó en el año 490, cuando los soldados griegos, también llamados hoplitas, vencieron a los persas en la batalla de Maratón. Sí, esta es la batalla por la cual
toma nombre la prueba de atletismo, en la que para poder ganar dicha batalla, un ateniense, Filipides, corrió la distancia actual del maratón, 42 kilómetros, para avisar de la llegada de los persas. En la Segunda Guerra Médica se enfrentó ya Jerjes, que era el emperador de Persia, contra la Liga de las Polis griegas. Aquí finalmente también fue derrotado tras las batallas de Salamina y Platea, aunque anteriormente Jerjes derrotó a Esparta en la batalla de las Termópilas. Pero claro, esta no fue la única guerra que hubo en Grecia. Tuvimos esa guerra contra los persas, pero también hubo lo que podríamos llamar una guerra civil, o las guerras del Peloponeso, en la que lucharon la Liga de Delos contra la Liga ateniense, es decir, la Liga de Esparta contra la Liga ateniense. Luchaban por el control económico y cultural, ¿de acuerdo? Querían ser los supremos de Grecia. ¿Qué ocurría? Bueno, que el conflicto atravesó distintas fases y concluyó en el año 404 con la victoria de Esparta. El dominio de Esparta fue tan opresivo que en el 403 a.C. Atenas y otras polis se sublevaron. Las luchas internas y las crisis económicas debilitaron a los ciudadanos de las polis griegas. Claro, pero antes de estas guerras estuvimos ante el esplendor de Atenas, gracias en parte a la figura que tenemos en la imagen, a Pericles, que fue entre los años 461 y 429, dirigió la política ateniense, fue magistrado hasta en 15 ocasiones y encargó a los artistas griegos la reconstrucción de la Acrópolis, que había quedado destruida durante las guerras médicas, y también, bueno, pues toda la cultura y arte que conocemos hoy como el arte griego. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima.